Amigas y amigos televidentes, buenas noches. Les saluda Fabricio Ceballos. Bienvenidos a Telediario Estelar. Hoy importante información para compartir con ustedes. Entre lo más destacado tenemos: el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamó como presidente interino de la nación bolivariana. Un importante número de mandatarios a escala mundial han mostrado su respaldo. Mientras tanto, Nicolás Maduro aseguró que no dará un paso al costado y anunció que romperá relaciones con Estados Unidos. Por su parte, el presidente Lenín Moreno reconoció como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó y auguró prontas elecciones libres e independientes. Además, el presidente Moreno mantuvo una reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en Suiza. Durante la reunión se lograron importantes acuerdos en materia económica. Medidas cautelares se dictaron contra la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, durante la investigación por el delito de concusión. Y en los deportes, Universidad Católica presentó su indumentaria para la temporada 2019. Multitudinaria marcha contra el régimen de Nicolás Maduro. En este acto, el diputado Juan Guaidó se proclamó como presidente interino de Venezuela. De su parte, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la Fiscalía investigar penalmente a los integrantes del Parlamento, al acusarlos de usurpar las funciones de Maduro. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. El parlamentario, sobre una tarima con la mano derecha levantada y en medio de los aplausos de los manifestantes, expresó que con su juramentación buscará lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. En nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela. La multitudinaria marcha se dio en medio de la peor crisis en la historia moderna de ese país, que según los ciudadanos sufre de escasez de alimentos y medicinas. Por otro lado, decenas de seguidores de Maduro también marcharon en Caracas y en otras ciudades del país para defender el segundo gobierno del mandatario y rechazar lo que consideran un golpe de Estado en marcha. Nos instalemos en vigilia frente al Palacio de Miraflores, así como lo hicimos aquel 11 de abril, y que cuando ellos quieran, nosotros queremos. Cuando ellos quieran, nosotros queremos. Durante las manifestaciones se han evidenciado protestas y disturbios con saqueos que dejan más de 10 muertos. Ellos empezaron a lanzar plomo y nosotros nos estábamos resguardando, porque nosotros estamos marchando en paz. Agarraron, se meten para acá, el pana del perro caliente le dice: mano, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Los chamos se metieron, me pegaron contra la pared, aquí mismo. Fernanda de la Bastida, Telediario. Por su parte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, expresó su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y pidió que llame a elecciones libres e independientes. Compatriotas, un saludo especial desde Davos. Ecuador ha demostrado siempre su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Ha pedido reiteradas veces que la honda crisis política, económica y social por la que atraviesa el hermano país se solucione por medios pacíficos. Ecuador, por eso, se hace eco del pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Venezuela, que dentro del marco de las normas de la Constitución de su país ha declarado que corresponde un relevo presidencial, en el mando presidencial. En ese sentido, la República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ecuador augura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley, llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes, con amplia observación internacional, e inaugure así una nueva era de prosperidad democrática y de fraternidad en su país. Y también varios mandatarios, gobiernos y organismos internacionales expresaron su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Así reacciona la comunidad internacional ante la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Colombia reconoce a Juan Guaidó
como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura. Adelante, presidente. O Brasil também, via o Itamaraty, acabou de emitir uma nota reconhecendo Juan Guaidó como presidente da Venezuela. E o Brasil, juntamente com os demais países do Grupo de Lima, que estão reconhecendo um a um este fato, nós daremos todo o apoio político necessário para que esse processo siga seu destino. La vicepresidenta del Perú. He estado conversando con el presidente Vizcarra. Él también va a hacer una declaración en el mismo sentido de un apoyo al presidente Guaidó y vamos a apoyar esta transición democrática con todos los países que forman parte del Grupo de Lima. El primero en manifestar su apoyo fue el mandatario estadounidense Donald Trump. Los ciudadanos de Venezuela han sufrido durante demasiado tiempo a manos del régimen ilegítimo de Maduro. Hoy he reconocido oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. De igual manera, los otros mandatarios se pronunciaron a través de sus cuentas en Twitter. Mauricio Macri, de Argentina. Quiero expresar mi apoyo a la decisión del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconociéndolo como presidente encargado de ese país. Mario Abdo Benítez, de Paraguay. Paraguay expresa su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Cuenten con nosotros para abrazar de nuevo la libertad y la democracia. Sebastián Piñera, de Chile. El gobierno de Chile, al igual que el Grupo de Lima, y especialmente Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Canadá y también otros países del mundo como Estados Unidos y Francia, hemos decidido reconocer esta presidencia como encargado de Juan Guaidó y queremos manifestarle nuestro total apoyo en su importante y trascendente misión. Mientras que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, escribió: nuestras felicitaciones a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su solidaridad con Nicolás Maduro ante lo que consideró un intento del imperialismo de herir de muerte a la democracia en Sudamérica. A Morales se sumaron sus homólogos de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Rusia, Vladimir Putin. El gobierno de México, de su parte, a través de su vocero, Jesús Ramírez, indicó que analiza la situación en Venezuela y hasta el momento no hay ningún cambio en sus relaciones diplomáticas con ese país ni con su gobierno. Y finalmente, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, también transmitió su apoyo y solidaridad a su homólogo de Venezuela. Y desde el balcón del Palacio de Miraflores en la ciudad de Caracas, Nicolás Maduro anunció que rompe relaciones con el gobierno imperialista de Estados Unidos y acusó a Washington de estar detrás de la juramentación de Guaidó como presidente encargado. Por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo, de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Yo le pido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los militares de nuestra patria, Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mi mando, máxima lealtad, máxima unión, máxima disciplina, que esta la vamos a triunfar también. Esta lucha vamos a vencer también. Hoy hemos visto un silencio informativo brutal. Ustedes, el pueblo combatiente, no existe para los medios de comunicación de la burguesía. Los medios de comunicación internacionales una vez más censuran al pueblo de Venezuela.
Y en España, cientos de venezolanos se concentraron en la Puerta del Sol en Madrid, donde celebraron que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino de Venezuela. Entre gritos de "Viva Venezuela libre y democrática", la multitud pidió que se lo reconozca como presidente legítimo del país. A la concentración acudió el líder del Partido Popular, Pablo Casado, quien celebró la salida de Maduro, a quien calificó de dictador. Pedro Sánchez, en vez de ir a Cuba a agasajar a un dictador o en vez de no querer calificar de presos políticos a los represaliados de Nicolás Maduro, lo que tiene que hacer es reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, ahora ya como presidente de la República de Venezuela, al señor Guaidó, y sobre todo unirse al Grupo de Lima, a las naciones que junto a Argentina, Chile, Alemania, Francia, Canadá, Perú o Colombia están llevando a la Corte Penal Internacional a un sátrapa que está aniquilando en la miseria y en la represión a toda la sociedad venezolana. Y en nuestro país, ciudadanos venezolanos que residen en Quito felicitaron la decisión del jefe de Estado, Lenín Moreno, de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Los ciudadanos se declararon en vigilia para precautelar los bienes de la embajada. Al son de tambores urbanos celebraron lo que ocurrió en Venezuela, la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de esa nación. Que mi alma está llena y mi corazón también en paz. Vivian Ramírez llegó hace 3 semanas al país junto a su esposo para encontrarse con su hijo y su nuera. Ellos viven desde hace 2 años en Quito. Dejamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a mis nietos. Felicitan la decisión del jefe de Estado, Lenín Moreno, de reconocer como presidente interino de Venezuela al titular del Parlamento, Juan Guaidó. Una posición muy democrática y de verdad que felicitamos nosotros en nombre del pueblo de Venezuela a su presidente. Se abre una esperanza para que la situación cambie, que se realice un nuevo proceso para elegir al primer mandatario, dice Breiner, un cocinero que vive en Quito desde hace 10 meses. Yo pienso que eso es lo que necesitaba Venezuela, un apoyo de no solo de un país, sino de varios países. Mi deseo es volver a Venezuela cuando todo se acomode. Ciudadanos venezolanos se concentraron en los exteriores de la embajada en Quito, ondearon banderas y entonaron el himno. Se declararon en rebeldía. Estamos luchando por una Venezuela libre y próspera para todos los venezolanos. Es como un renacimiento de esa patria que durante años nos robaron. Permanecerán en vigilia para precautelar los bienes de la sede diplomática. Para que esos recursos entren al Estado venezolano. Hicieron un pedido al presidente Moreno. Los exhortamos a que de forma inmediata expulse al cuerpo diplomático venezolano. Conminaron a que exista un diálogo entre Ecuador y Venezuela. Los ciudadanos alzaron su voz en contra de la violencia. Pidieron a las Fuerzas Armadas venezolanas que no haya represión en las calles. Valeria Villarroel, Telediario. Y esta noche nos acompaña en el espacio de entrevistas Catalina Barreiro, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, con quien hablaremos sobre la situación político-social que se está viviendo este momento en Venezuela. Catalina, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, para arrancar la entrevista, sí. ¿Cuál es el escenario próximo de Venezuela una vez que tenemos a Nicolás Maduro aferrándose al poder en medio de un apoyo de ciertos sectores de la sociedad venezolana, y por otro también a Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de ese país, que cuenta con el apoyo también de un importante sector venezolano y además del reconocimiento de varios países a nivel mundial? Bueno, yo creo que el tema Venezuela no es un tema que está resuelto aún. Creo que ha sido la consecuencia de un proceso político de desgaste, tanto de Maduro como también de la oposición. Es en ese contexto donde Juan Guaidó sale, porque en realidad hemos tenido una oposición que inclusive ha tenido presos dentro de Venezuela mismo. Así es. Que ha hecho una campaña fuera de Venezuela sin mayor éxito. Y también hemos visto en ese mismo escenario un Maduro con mucha fuerza popular todavía en las urnas. Creo que el desgaste que se da justamente prácticamente en las últimas elecciones de reelección a Maduro, es lo que permite que la ganancia en la Asamblea y además la presencia de Juan Guaidó sea ahora la persona que aglutine determinadas medidas. Pero yo creo que probablemente lo que diferencia de la gesta, si se quiere, de la oposición a el escenario actual que se tiene es que hay un liderazgo,
un liderazgo que no está tan envuelto dentro de lo que significan las posiciones políticas, sino un liderazgo más ciudadano sobre condiciones sociales también más desgastadas, con más limitantes y además con más polarización interna. A ver, sí sería importante poder un poco aterrizar estas ideas para que la ciudadanía lo pueda comprender de mejor manera. Juan Guaidó aparece como presidente de la Asamblea de mayoría de oposición en Venezuela a inicios de este año. Sí. Y finalmente logra aglutinar esta oposición férrea que ha tenido el chavismo, ahora reflejado con Nicolás Maduro, en estas últimas horas. ¿Cómo finalmente Guaidó logra concretar esas voluntades tan dispersas en la oposición venezolana con efectos tan decisivos como los alcanzados este día? Bueno, yo creo que él, desde que asume su posición de presidente de la Asamblea, lo que comienza a construir es justamente un cuestionamiento a la legitimidad de Maduro como el ganador de unas elecciones dentro de Venezuela. ¿Y por qué puede construir esto? ¿Cómo lo logra? Exactamente. ¿Por qué puede construir? Porque en realidad el proceso que lleva a Maduro a la reelección es un proceso sumamente cuestionado que no se había tenido desde el chavismo. ¿Por qué? Porque había alta abstención, porque los resultados no se consideraban transparentes. Entonces quiere decir que el pueblo venezolano no acudió a las urnas como generalmente hacía. Así es. No acudió a las urnas, pero curiosamente se tuvo resultados a nivel de la Asamblea en donde la oposición tenía una presencia alta. Esto hace que Juan Guaidó pueda capitalizar el tema de ser el presidente de una Asamblea que está en contra de Maduro. Pero además de esto, creo que lo que estamos viendo ahora es, si se quiere, poder volver a tener este principio que la doctrina, que es muy abstracta, dice de generar un nuevo contrato social. En realidad, la figura y la capacidad que ha tenido Juan Guaidó para decir al escenario internacional, Maduro no es quien ganó las elecciones, porque no es la voluntad mayoritaria de los venezolanos, ha hecho que el escenario cambie. Ya no se trata del Maduro que solamente está en contra de los derechos humanos, que tiene una crisis económica, que tiene una crisis humanitaria. No, es el cuestionamiento de decir, es un Maduro que no es legítimo para ser presidente de Venezuela. Y ese seguramente fue el factor que preponderante para que ahora Guaidó se haya constituido en líder de la oposición y finalmente logró sintonizar con esos cuestionamientos también de amplios sectores de la oposición venezolana, lo que no lograron hacer otros opositores. Sí, yo creo que además es una figura fresca dentro de la oposición. Tiene 35 años apenas, exactamente, un joven es un político. Liderazgo joven, es un liderazgo que prácticamente él ha vivido desde los 20 años la presencia del chavismo y además aglutina a ese sector de la población venezolana que no necesariamente es parte de un partido opositor, es parte de las necesidades que están viviendo por razones económicas, de las limitaciones y además una juventud sin esperanza. Así es. Y parece ser que este factor de su juventud, de su liderazgo y también de lo carismático que resultó y de la presencia también de los organismos internacionales, porque esta no es una gesta que se resuelve ahora, ni tampoco podemos decir que está totalmente resuelta, sino que ha habido sí una comunicación directa, no solo a este sector interno venezolano, sino también que ha tenido la posibilidad de comunicarse a nivel de organismos internacionales como la OEA, que finalmente cuestiona, pero lo más interesante es que ha tenido el apoyo popular, porque lo que se dice es que la manifestación de hoy que se convocó no se ha visto antes dentro de la oposición, que es masiva. Es indiscutible eso. Entonces, obviamente eso le legitima para tener este acto que podríamos decir es este contrato social entre el pueblo en un acto democrático y que además él lo que hace es decir, miren, yo estoy aquí para que haya una transición a algo. Y finalmente, esa transición, ¿en este momento es posible, teniendo en cuenta que Nicolás Maduro insiste en ser el presidente de ese país y que cuenta además con el apoyo de un importante sector de las Fuerzas Armadas de su país? Aunque también entendemos que en las últimas horas se ha evidenciado cierta fractura en las Fuerzas Armadas que ahora respaldan a Guaidó. Pero bajo ese contexto, ¿es posible que Maduro pueda continuar eventualmente en el poder? ¿Cómo enfrentar ahora esta situación de Guaidó como presidente interino y con reconocimiento internacional?
A ver, yo creo que se vislumbraba que el momento que estamos viviendo se venía cerca. Pero en realidad tampoco, como le digo, podemos decir que está ya definitivamente legitimado Guaidó. ¿Por qué? Creo que hay dos fracciones dentro de Venezuela que hay que ser claros. Por una parte, aquellos que están apoyando el gobierno de Maduro y que cuestionan y que dicen que a lo mejor se trata de un golpe de Estado. Y que es un golpe de Estado, además, que proviene de la hegemonía de los Estados Unidos como potencia y que ha sido, que es el argumento de Maduro. Pero usted tiene por otro lado, en cambio, aquella facción que es la de Guaidó, en donde prácticamente lo que está diciendo es, él es ilegítimo, él es nuestro legítimo. Pero en realidad, para el concierto internacional, que no es todo el globo del mundo tampoco, que también se encuentra dividido de la misma manera, en realidad lo que estamos viviendo ahora es una Venezuela que tiene dos presidentes, con ciertas particularidades. En primer lugar, un apoyo militar a Maduro, que ha sido tradicionalmente quien ha permitido tener la estabilidad de su gobierno. Que viene desde Chávez. Exactamente, pero que en este momento también se ven ciertas fracturas. Probablemente el desenlace lo vamos a tener, no se sabe, en horas, en días, porque se tratan de facciones políticas que además engloban necesariamente a actores globales de apoyo o de desapoyo a uno de los dos candidatos. Bueno, ¿cómo se podría desarrollar también un poco la relación internacional a nivel mundial con el detonante registrado hoy en Venezuela? Si bien Estados Unidos y varios países, entre ellos Ecuador, han desconocido ya el gobierno de Nicolás Maduro y han apoyado a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, hay también otros países muy importantes que han manifestado su respaldo a Maduro, entre ellos Rusia, por ejemplo, un país potencia mundial con mucho poder, China, igual Turquía, tenemos ya en un menor tamaño a Bolivia y a Cuba, pero sin duda Rusia es un país muy importante en este concierto de la relación internacional frente a la situación de Venezuela, que podría presentarse eventualmente en los próximos días bajo estas condiciones, esta pugna de poderes también entre las grandes potencias. Claro, por eso digo, no es que está resuelto. Creo que hay una puerta, sí, y una puerta de desenlace que esperamos que sea dentro de las mejores maneras democráticas que puede tener un Estado. Pero lo que se está mirando ahora, que no se había mirado casi desde la Guerra Fría. Así es. Desde los años 50, estamos hablando casi de 70 años, lo que no habíamos visto es un globo de fuerzas hegemónicas que van tomando partido, además, por una razón ideológica. De hecho, la razón ideológica de Rusia, de China, de la misma Turquía, de Bolivia, o de Nicaragua o de Cuba, es porque en realidad es un proyecto político, político que en algún momento prácticamente estuvo casi en todo el continente. Mientras que el continente latinoamericano y en concreto Sudamérica reacciona de otra manera también, es porque los efectos justo de lo que ha pasado en este último año, principalmente el gobierno de Maduro, ha golpeado mucho respecto a la migración venezolana. Lógicamente. Este proyecto político también está relacionado al potencial económico que significa Venezuela como uno de los productores principales de crudo a nivel mundial. Por ahí también se cruzan los intereses de los países y de las grandes potencias. Yo creo que Venezuela tiene más que simplemente petróleo. Venezuela tiene una ubicación privilegiada dentro de lo que es Sudamérica. Es una potencialidad geopolítica. Tiene el Caribe entero. Claro que sí. De acceso. Tiene además una gran posibilidad y ha tenido tradicionalmente grandes relaciones con Sudamérica, inclusive con Centroamérica y como digo, en las islas del Caribe. Entonces, Venezuela tiene varias potencialidades que va desde la economía hasta la geopolítica dentro de lo que es el continente latinoamericano. Para cerrar ya este espacio de entrevista, ¿pasó ya el momento de Maduro, luego de todo lo que hemos vivido, incluso nosotros como país cercano a Venezuela, una nación hermana a nosotros, pero ¿pasó ya el momento de Maduro? Yo creo que Maduro tiene un fuerte desgaste. No podría asegurar podríamos decir que Maduro es historia, no lo es todavía. Mientras siga existiendo la pugna, Maduro tiene una posibilidad de reconstituirse o no reconstituirse. El momento, como vemos, que genera un balance
global en donde hay padrinos mucho más grandes. Así es. Estamos hablando que Maduro tiene una posibilidad aún. Por eso digo, no está resuelto. No creo que Maduro sea una figura ya del pasado. Creo que Venezuela todavía está peleando por una estabilidad interna. Creo que existe sobre todo de Occidente, una mirada hacia una Venezuela democrática con un contrato social que permita tener mejores condiciones de vida interna, pero todavía el nudo, que son justamente las grandes potencias, no está todavía definido. Ok, de acuerdo. Muchas gracias a Catalina Barreiro, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, por acompañarnos durante este espacio de entrevista y ofrecernos también su punto de vista sobre la situación que está viviendo actualmente Venezuela. Vamos con más noticias. Voceros de la Conferencia Episcopal, organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo se pronunciaron contra la xenofobia, el racismo y la violencia de género. Pidieron al gobierno nacional revisar la decisión de solicitar el pasado judicial a los ciudadanos venezolanos que ingresen al país. Frente a los actos de xenofobia perpetrados luego del asesinato de Diana Carolina en Ibarra, la Iglesia, organizaciones de derechos humanos y la Defensora del Pueblo hacen un pronunciamiento conjunto y un llamado a la paz social. La violencia no se frena con más violencia. La violencia solamente se frena con un comportamiento digno y adecuado, obedeciendo las leyes y haciéndolas obedecer. El hecho más evidente de los efectos de la xenofobia fue que en Ibarra, de 450 niños y niñas venezolanos matriculados, el lunes 356 no asistieron a clases y el martes 150. Al Ministerio de Educación, asegurar el retorno a las aulas de niños, niñas y adolescentes venezolanos, a disponer a los colegios y escuelas para que controlen posibles reacciones en su contra. Y al igual que Benavides, Elsie Monge, representante de 20 organizaciones defensoras de derechos humanos, rechazaron las declaraciones del gobierno ecuatoriano y la respuesta desde Venezuela, donde se redujo la grave problemática de la violencia de género en el país a un discurso xenófobo. Consideramos que ese mensaje exacerbó los discursos de odio. Así, en Ibarra, vivimos con estupor cómo se ejecutaron actos de violencia que el Estado no pudo controlar. El monseñor Eugenio Arellano pidió al gobierno que se reconsidere la decisión de solicitar el pasado judicial a los venezolanos. Yo solicito a nuestro gobierno que reflexione y no exija a los venezolanos documentos para entrar al Ecuador que a ellos les es casi imposible alcanzar. Revise lo establecido en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, que prohíbe expresamente la discriminación por nacionalidad y pasado judicial. Frente al escenario actual, la Defensoría del Pueblo hizo exhortos al Ministerio de Movilidad Humana para activar la protección a ecuatorianos en Venezuela, al Ministerio del Interior frente a las amenazas a defensores de derechos humanos, al Ministerio de Educación para asegurar el retorno de niños y niñas migrantes venezolanos a las aulas y a los gobiernos locales para fortalecer los procesos de convivencia pacífica. Sofía Montoya, Telediario. Vamos a la pausa. Al volver, luego les comentamos enseguida. Los instructores del Colegio de Economistas se encargarán de la preparación de 100 auditores de la Unidad de Análisis Financiero que realizan tareas de evaluación. Más información al volver del corte. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este martes en Memoria del Futuro. Mani, un dispositivo ortopédico para niños con limitaciones motoras. Máquinas S, una red de hardware de fabricación para emprendedores del diseño. Magespe Moto Student, la creación de un prototipo de motocicletas GP. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. Este martes a las 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción.
Ecuador TV presenta una muestra de cortometrajes de ficción y documental, producidos por el Instituto Superior de Cine y Actuación. Refil, Cárcel de Colores, Intersticio, Cliché, Touché, Mamás. Este domingo 22 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción, junto a Ecuador TV. Gracias por seguir con nosotros. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en el marco de la 49ª reunión del Foro Económico Mundial en Suiza. La funcionaria destacó las políticas que impulsa el mandatario ecuatoriano en favor de los sectores más pobres del país. Un intercambio fructífero de opiniones se produjo entre el presidente Lenín Moreno y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. En la cita, la funcionaria del FMI destacó su apoyo a los esfuerzos de la reforma del mandatario ecuatoriano que protegen a los sectores más pobres del país. Además, se revisó el estado de las relaciones entre el organismo multilateral y Ecuador para reforzar la cooperación técnica, así como analizar líneas de crédito para continuar con los objetivos de generación de empleo y estabilidad fiscal. Sobre este importante encuentro se refirió el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Se hablaron de varios temas. El primero fue el estado de la cooperación técnica, donde se han trabajado varios asuntos de interés para el Ecuador, alrededor del Código Monetario, también alrededor de la presupuestación y cómo mejorar los mecanismos de eficiencia del gasto público, por un lado. Por otro lado, también hubo un diálogo importante sobre lo que está sucediendo en la región y la importancia de que el giro de modelo económico que está tomando el Ecuador para salir del socialismo del siglo XXI tenga unos frutos que son los que esperamos para dar más empleo y más prosperidad a los ecuatorianos. Y por el lado del financiamiento, como lo hemos señalado siempre, si es que el Ecuador observa que el Fondo Monetario puede acompañar este plan de prosperidad que ha planteado de reducción de déficit, de eficiencia fiscal, de protección de los más pobres, pues nosotros vamos a concurrir a ese financiamiento. La participación del presidente Moreno continúa abanderando la posición en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, de establecer un camino hacia el progreso social y económico de la región y el planeta. César García, Telediario. Y una capacitación mutua y permanente se realizará entre el Colegio de Economistas de Pichincha y la Unidad de Análisis Financiero como parte de la lucha contra la corrupción. Voceros de este cuerpo colegiado aseguran que la tarea requiere el respaldo del sector público y privado del país. La lucha contra la corrupción ha dejado varios procesos que investigar en la Unidad de Análisis Financiero y Económico, entidad que cuenta con 100 funcionarios, un número que puede resultar insuficiente, pero que esa no es justificación para dejar de hacer las cosas, afirmó su directora Diana Salazar. No debemos quejarnos, debemos trabajar y debemos dar respuestas al país, con lo que contamos. Más bien que es el momento para que todos los sectores se sumen y aporten en este objetivo común de recuperar los recursos del Estado. Ejemplo de ello es el acuerdo interinstitucional suscrito entre la Unidad y el Colegio de Economistas de Pichincha. Porque este rato no hay, están preparándose los auditores para todo el sector privado y todo el sector público. Y nosotros tenemos los instructores que darán esa capacitación que mucha falta le hace al país. No van a venir a trabajar con nosotros, nos van a dar asistencia técnica para ser más eficientes. Las normativas vigentes hacen obligatorio que un auditor esté en permanente capacitación para resolver asuntos diarios en la recuperación de capitales. Solo por mencionar en el caso de Tomislav Topic, quien acordó devolver $13.5 millones, recursos que serían de la trama de Odebrecht, el mecanismo de cobro debería ser de cumplimiento inmediato. Una vez que aceptaron y admitieron tener ese dinero que indebidamente tenían, y firmar un documento, ese documento se le va a pasar al SRI y el SRI tiene jurisdicción coactiva. Es por ello que el trabajo de cooperación inicia automáticamente. Alex Llanos, Telediario. En otro tema les contamos que la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, no podrá salir del país y deberá presentarse ante la autoridad competente cada semana. Esto como parte de las medidas cautelares dictadas en su contra durante los 90 días de instrucción fiscal por el delito de concusión.
Así lo dictaminó el juez Iván Saquicela tras escuchar los 21 elementos de convicción presentados por la fiscal general encargada Ruth Palacios en contra de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña por el delito de concusión. En la formulación de cargos, la fiscalía presentó la declaración juramentada y versión de Ángel Sagbay, quien habría señalado que entregó contribuciones obligatorias entre 2011 y 2013 para mantener su cargo como asistente administrativo y asesor de la entonces asambleísta Vicuña. Inicialmente los pagos eran de $300 y cuando le ascendieron de $1.400 en transferencias efectuadas a las cuentas personales de Vicuña. María Alejandra Vicuña ha presentado un sinnúmero de peticiones, de diligencias, de documentación que demuestran la falsedad de la declaración del señor Ángel Sagbay. En esa línea nos mantendremos y continuaremos aportando durante la instrucción fiscal. Dineros que según la defensa de la ex vicepresidenta fueron destinados al movimiento Alianza Bolivariana Alfarista. Sin embargo, Palacios señaló que no se justificó. Hay muchos elementos que en este caso se han omitido hablar dentro de la audiencia de formulación. Además, Fiscalía presentó el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en el que se detallaba que Vicuña habría recibido en ingresos más de $500,000 y que en sus cuentas ingresaron más de $1.1 millón entre 2008 y 2017. Fiscalía inicialmente solicitó orden de prisión preventiva, pero cambió de medida cautelar tras conocer por parte de la defensa de Vicuña que mantiene resguardo del Servicio de Protección Presidencial. Tras analizar la documentación presentada por las partes, el juez Saquicela aceptó las medidas alternativas y ordenó la prohibición de salir del país de Vicuña, así como su presentación semanal ante la Corte Provincial del Guayas. Además, ordenó la prohibición de enajenar uno de sus bienes en Quito. Está en el país y cumplirá irrestrictamente todas las órdenes del juez. La instrucción fiscal en este caso será de 90 días. Olga Velasco, Telediario. Y se dictó orden de prisión preventiva para la ex asambleísta Sofía Espín. La decisión la tomó el juez de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, tras incumplir en 2 ocasiones la medida alternativa de presentación periódica. Espín fue destituida de su cargo en el Legislativo por visitar a la testigo protegida en el caso Balda, Diana Falcón, y mantiene una investigación previa en Fiscalía por el delito de oferta de tráfico de influencias. El juez dictó medidas alternativas de las cuales se tenía que presentar la exasambleísta Espín ante la Corte. No ha podido hacerlo por cuestiones de salud, esto se llama fuerza mayor. Lo tenemos que justificar ante la autoridad pertinente, pero al día de hoy, lamentablemente, pese a mis esfuerzos, la familia no me pudo entregar la documentación de carácter médico para poder justificar este incumplimiento. Como le digo, lejos de cualquier suspicacia, primero, yo no puedo hacer el trabajo por Fiscalía, no puedo decir que le dicten una medida más grave, como acusó Fiscalía General del Estado en esta intervención, cuando ellos mismos pidieron una menor. Ellos tenían que haber investigado si estaba o no estaba en el país, ellos tenían que haber dicho si era suficiente o no la medida que ellos mismos solicitaron. Y esta semana debe estar listo el informe de la comisión que investiga las denuncias en contra de la legisladora por Creo, Ana Galarza. Ahora se suma la declaración de una servidora legislativa de la provincia de Tungurahua sobre la no asistencia de la asesora 2 en territorio. En la comisión entran en etapa de análisis de las versiones recogidas durante las comparecencias. Obviamente nosotros tenemos que mantener una posición absolutamente imparcial. La Asamblea Nacional está en jaque mate. Aquí se tiene que juzgar y se tiene que medir con la misma vara. A criterio de Fabricio Villamar, compañero de bancada de Galarza, no existen pruebas que comprometan a la legisladora. Aparentemente no habrían podido probar lo que se decía sobre la colega Ana Galarza. Aunque Galarza y su esposo reconocieron que existió una mala utilización de la credencial entregada a la asesora 2 de su despacho, Carmen Alvarado. Tal vez se cometió un error en utilizar la tarjeta de Carmen. Y si tengo que pedir disculpas por utilizar la tarjeta magnética para trabajar, lo acepto. De Carmen Alvarado se dijo desde un principio que ella apoyaba a la legisladora Galarza en territorio. Esto lo repitió durante su testimonio en la comisión. Realizo reuniones en Ambato. Sin embargo, Selena Andagama, funcionaria de la Casa Legislativa de Tungurahua desde junio de 2017 a diciembre del 2018, asegura haber visto a Carmen Alvarado únicamente en 2 ocasiones en la sede legislativa. En esas 2 ocasiones ella se presentó como esposa del economista Omar Mayorga, quien es el asesor de la asambleísta Ana Galarza, y más no como asesora de la señora asambleísta.
No se ha realizado ninguna actividad en conjunto con la señora en territorio. El asambleísta denunciante Ronnie Aliaga, sin embargo, advierte que el uso de la tarjeta, que implicaría una falta administrativa cuya sanción máxima sería de 1 mes de suspensión, no es lo más grave. Él apunta que en este caso también existe gestión de cargos públicos. Indistintamente que sean de la misma bancada, indistintamente que sean coidearias, le consiguió el cargo público dentro de otro despacho. Todos estos elementos deberán ser valorados por los 3 integrantes de la comisión para la elaboración del informe. Se han convocado para este jueves a las 17 horas. Alexis Moncayo, Telediario. Y el Consejo de la Judicatura definitivo fue conformado este miércoles por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. María del Carmen Maldonado será quien la presida. Se avisoraba una sesión corta. Es más, como único punto del orden del día había quedado la designación del nuevo Consejo de la Judicatura. Pero cuando se leyeron los nombres, solo se pronunciaron 4 de los 5 integrantes del organismo. De la Presidencia de la República a la doctora Patricia Esquetine Cáceres. Por la terna de la Asamblea Nacional, al doctor Fausto Murillo. Por la terna de la Fiscalía General del Estado, a la doctora Ruth Maribel Barreno. Y por la terna de la Defensoría Pública al doctor Juan José Morillo. Es que de la terna de la Corte todos los propuestos tenían conflicto de intereses a criterio de Pablo Dávila, y por lo cual él hizo un planteamiento. Cada uno de los miembros de la terna tiene, a mi juicio, conflictos de intereses. Por lo tanto, mi moción es devolver la terna al presidente. La moción no contó con los votos necesarios y por lo cual la única salida fue la de pronunciarse uno por uno sobre las impugnaciones realizadas a los integrantes de la terna. Y ahí sí, María del Carmen Maldonado fue la única que superó esta etapa. Quien tendría que ponerse en consideración de este pleno la votación, si es que se la designa, señor presidente. Aunque creo que los designados están interesados en desempeñar sus funciones. Los nuevos vocales de la Judicatura ahora deberán esperar que la Asamblea Nacional defina fecha y hora para su posesión. Eso sí, lo harán con un exhorto de bienvenida, el cual establece que por clamor popular se determinen los parámetros de evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Alex Llanos, Telediario. Y la Superintendencia de Compañías resolvió disolver y liquidar a Televisión Satelital S.A., propiedad de Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass, por no presentar desde el año 2016 informes, balances, estados financieros ni la actualización domiciliaria solicitada. Desde 2016, Televisión Satelital S.A. no presenta informes, balances financieros ni su actualización domiciliaria. Aunque en diciembre pasado la empresa presentó una acción de protección, esta fue rechazada y aún así no existió colaboración. Esto llevó a que la Superintendencia de Compañías inicie su disolución y liquidación. Tendente a precautelar los intereses de socios, accionistas y terceros. Trabajadores de la televisora consideran que no se han respetado procesos y que han tenido poco tiempo para entregar documentos, pero que los presentarán en los próximos días. Hay empresas que llevan intervenidas 6 meses, 1 año y tienen el plazo para presentar toda su documentación. Respetemos los procesos. ¿Quieren documentos? Perfecto. En base al proceso serán enviados. Televisión Satelital fue fundada por Ricardo Rivera y su sobrino, el expresidente Jorge Glass, ambos condenados a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita dentro de la trama de corrupción de Odebrecht. La intervención a este medio de comunicación se dio en noviembre de 2018, fecha en la que la televisora se declaró en resistencia, cortando su señal al aire, mostrando solo el documento en que se informa de la intervención, acompañado de un mensaje que califica al actual gobierno de dictatorial y mafioso, además afirmando que era un atentado contra la libertad de expresión. Una postura con la que no concuerda Juan Centurión, expresidente de la Unión Nacional de Periodistas. De que hay muchas personas que se refugian en la libertad de expresión para hacer lo que ellos vengan o para defender sus particulares intereses. Criterio que comparte Carlos García, secretario del Colegio de Periodistas, quien considera que este tema cayó en el plano político. Porque es raro que un canal de televisión no quiera presentar todos los entes legales que hay que hacer. Porque si lo hace, al final va a encontrar algo tras bastidores, como se dice. La superintendencia ya designó al liquidador para este proceso. Sin embargo, la televisora aún puede ser reactivada si presentan toda la documentación pendiente. Televisión Satelital S.A. continúa operando y transmitiendo, pues la Arcotel y el Ministerio de Telecomunicaciones no han determinado lo contrario. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario.
Revisamos más temas. Los productores audiovisuales tienen posiciones diversas ante la propuesta de eliminar la prohibición para la importación de piezas publicitarias. Coinciden en aceptar el diálogo planteado por el secretario de Comunicación, Andrés Michelena. El secretario de Comunicación dijo en Ecuador TV que la prohibición de importar piezas publicitarias que consta en la ley contraviene convenios con la Comunidad Andina, la Unión Europea y los posibles acuerdos con Estados Unidos y la Alianza del Pacífico. Y el momento que estamos impidiendo el ingreso de productos importados, sin duda podemos merecer sanciones. La Comunidad Andina nos ha llamado la atención y exclusivamente el gobierno de Colombia sobre este proceso. Tenemos un acuerdo con la Comunidad Europea también, que exige libertad en servicios, en venta de servicios. Estamos trabajando un acuerdo con Estados Unidos, un posible acuerdo, y estamos trabajando un posible ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Todos estos procesos en el corto plazo podían complicarse. Propone una economía naranja para apoyar a la producción nacional de audiovisuales. Sin embargo, un grupo de productores audiovisuales realizará un plantón en los exteriores de la Asamblea Nacional este 24 de enero y se declara en emergencia. Dentro de todos los tratados de libre comercio, como el de Estados Unidos y Colombia, existen 28 excepciones. 5 pertenecen al sector audiovisual. Tiene una cuota de pantalla en salas de cine. Lo que nosotros pedimos al gobierno es que haga una rectificación, que nos dé unas respuestas claras. El presidente se reunió con nosotros el mes de junio, pero la dinámica nos está diciendo que se están cerrando todas las puertas para el sector. Sin embargo, un sector de los publicistas considera que sí se contravienen convenios internacionales con la prohibición de importar piezas publicitarias. Por ello, están de acuerdo con la reforma. Es correcto. Y creo que si estamos en un mundo abierto, todo el mundo tiene las mismas posibilidades de poder importar productos de fuera, igual que nosotros tenemos la misma posibilidad de exportar nuestros productos. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y el ministro de Energía, Carlos Pérez, hizo precisiones a los términos de la concesión que el gobierno aún planifica ejecutar en determinadas empresas del Estado. Señaló que esa figura se aplicará sobre la administración de las empresas y que sus activos seguirán en manos del Estado ecuatoriano. Acotó que no hay nada definido sobre las empresas eléctricas. Tras el anuncio del consejero presidencial Santiago Cuesta, vino de inmediato la pausa. Fue el ministro de Energía, Carlos Pérez, quien determinó en primer lugar el alcance de la concesión. Nosotros no vamos a vender los activos del país. Eso, por favor, que sea entendido. En ningún momento se piensa el país deshacer de sus activos. Lo único que se concesionaría sería la administración de los proyectos. Además, que no se trata de una privatización de las empresas del Estado. Que no se dejen llevar por cierto tipo de comentarios que hablan de privatización. No es privatización, no es venta de activos. Y tercero, que sobre las empresas eléctricas todavía no existe una decisión tomada. Todavía no tenemos nada en firme, son apenas análisis que se están haciendo, no hay compromisos ni de proyectos hidroeléctricos ni de proyectos hidrocarburíferos. Este martes, el consejero presidencial Santiago Cuesta anunció que una de las primeras empresas a concesionarse a un plazo de 20 años sería la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, donde el Estado recibirá una inversión de 4.000 millones de dólares. En el caso que hemos dicho, se concesiona el 100% de la administración, el Estado se reserva el 25% de las utilidades, pagan 4.000 millones de dólares, el Estado se queda con el 25% de la utilidad. El asesor de gobierno detalló que al menos en CNT, el gobierno velará por los derechos laborales de los trabajadores, cuando este proceso puede llevar implícito salida de personal, según el requerimiento del inversionista. Javier Ceballos, Telediario. Vamos a la pausa. Al volver del corte, entérese de los trabajos de dragado que se realizan en la zona portuaria de Guayaquil. Regresamos en breve con más. Ella acaba de darme una noticia sobre Sibel. ¿En serio? ¿Qué es? Sibel está embarazada. ¿Quieres saber quién te hizo esto? Contesta si lo sabes, Alex. Yo. Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción.
Preguntas sin respuestas. Misterio. Secretos. Solo el detective más famoso del mundo podrá resolver los casos más complicados. No te pierdas sus aventuras en la serie ganadora de 9 premios Emmy, Sherlock, todos los sábados a las 22 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Tomamos decisiones que no afectan tu bolsillo, como Fumandi, que seguirá pagando el mismo pasaje de bus. Cristina, que su tarifa de taxi no subirá. O Mayra, que no subirán sus alimentos ni el transporte escolar de sus hijos. Reducimos los subsidios a los combustibles, manteniendo el costo del diésel. Los precios no suben. Con decisiones responsables garantizamos tu futuro. El gobierno de todos. Latinoamérica y su historia. Su desarrollo. El colapso del sistema de energía. Economía y política. Una mirada a sus personajes y lugares. Explorando temas trascendentales. Y los meses de oscuridad que dejó la tormenta tras su paso. América Ahora. Todos los domingos 18:30 por Ecuador TV. Comparte la emoción. Gracias por seguir con nosotros. En Guayaquil se inauguraron 10 nuevas unidades del programa Creciendo con Nuestros Hijos, como parte de la gestión que ejecuta la Misión Ternura. Cerca de 300 familias del suburbio se benefician con esta implementación. La cobertura para la atención de niños y sus familias se amplía para los habitantes del suburbio de Guayaquil, para capacitar a los padres en el cuidado integral de sus hijos durante los primeros años de vida. Las educadoras trabajan con la familia, trabajan con la comunidad para la construcción de entornos protectores, de entornos saludables. En la inauguración de estos servicios domiciliarios se dieron a conocer las estrategias de trabajo que se emplean en cada visita, con actividades lúdicas y recreativas de lo que debe de hacerse en casa. Michelle Carvajal lleva 3 meses en el programa y nos comentó lo aprendido. He aprendido que en conjunto que es muy bueno el programa, que la gente lo siga. Ahí me ven la nutrición de mi niño, de mis 2 niños, porque los 2 están en el programa. La nutrición, cómo lo evalúo, la comida que le doy diaria. Asimismo, Miriam Méndez tiene gran expectativa de la evolución del programa y los beneficios para su familia. Darle un buen ejemplo, tanto como al niño lo incluyen desde chiquito, en el aprendizaje, reconocer su cuerpo, de lo que es el reciclaje y todo eso, y a la vez nos ayudan a crecer juntos, crecemos juntos con nuestros hijos en las educaciones de ellos. La erradicación de la desnutrición es una de las bases de la Misión Ternura, que se enmarca en el plan Toda una Vida que promueve el Gobierno Nacional. Y por eso tenemos que evitar que el niño nazca con desnutrición, y por eso es fundamental poder atender a las mujeres embarazadas. Cada unidad contempla la atención de 45 niños, tanto en Guayaquil como en Puná, donde antes no hubo atención infantil bajo la modalidad domiciliar. Guadalupe Ayoví, Telediario. Y este miércoles arrancaron los trabajos del dragado del canal de acceso a la zona portuaria de Guayaquil, una mega obra que permitirá el ingreso de buques de gran calado y mejorará la competitividad en el comercio exterior. Buques de 360 metros de eslora con carga de 15.000 contenedores podrán ingresar al puerto de Guayaquil con el dragado de 90 kilómetros del canal de acceso. Un hito en la historia portuaria de la ciudad que estuvo a punto de desaparecer cuando en el gobierno anterior en 2013 se pretendió reemplazar su actividad por una de cabotaje. Hoy acaban muchas décadas de espera. Hoy podemos decir que hemos vencido a quienes quisieron hacerle un daño al Ecuador, hacerle un daño a Guayaquil. Convertirlos en puertos de cabotaje. Cabotaje está definido como el transporte que hacen barcos de bandera nacional sin dejar de mirar la costa.
Por el puerto de Guayaquil transitan entre el 85 y el 90% de carga a nivel nacional. La profundidad será de 9.5 hasta alcanzar los 12.5 metros. El contrato previsto para 2 años se espera concluya antes del tiempo estipulado. Se haga en menos de un año. No le va a costar un centavo de dólar al pueblo ecuatoriano. La megaobra, con una inversión de $18 millones, se logró gracias a los acuerdos entre las entidades gubernamentales, el municipio de Guayaquil y las empresas privadas. Tomamos el riesgo con fe y conociendo el aporte que este significa para el comercio exterior del país. Y ANDANUL ha colocado al día de hoy 6 equipos autopropulsados para el dragado y dejará uno adicional la próxima semana. Otra excelente noticia es que el Gobierno Nacional, a través de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, instalará por primera vez en el país un sistema de tráfico marítimo, el cual monitoreará los buques que llegan a este canal. Operamos ya en la Autoridad Portuaria todo el equipamiento con los operadores para que monitoreen 24/7 el canal. Uno de nuestros trabajos como autoridad marítima es la seguridad de la navegación, la salvaguarda de la vida humana en el mar. Entonces esa es la función de la Armada en este trabajo. La eliminación de los goles permitirá la entrada para buques más grandes, aumentando la competitividad en el comercio exterior. Mariuxi Buenaño, Telediario. Amigos y amigas televidentes, la invitación está hecha para que nos acompañen en Fanático a partir de las 23 horas. Novedades de la selección ecuatoriana de fútbol de cara a su último compromiso a disputarse mañana desde las 15:10 ante el combinado peruano. Además, novedades del tenis porque el Australia Open está llegando a su recta final. Los esperamos. Comparte la emoción. Este sábado, los chicos por fin abrieron la puerta. Al fin. Vení para acá. Vení, no. No quisieron separar. No quisieron separar. Queremos mucho todos. Quieren demoler el taller de panadería. Parece que hay sentencia firme y que vienen a demoler el taller. Sí, solo sí. Sábado, 20:30, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este jueves usted no se puede perder Café TV. En nuestro segmento de sexualidad, nuestra experta Julie Ruiz nos dará algunas recomendaciones para recuperarnos después de un evento traumático. Y las mascotas también tienen su espacio en nuestro programa. Hablaremos de la esterilización, qué hacer, a dónde acudir. Y tendremos detalles, por supuesto, de un seminario de medicina ancestral que se realizará en los próximos días. Y comida también, así que no se lo pierda, 10:40 por Ecuador TV. Les esperamos. Comparte la emoción. Revisemos ahora noticias del mundo. El Papa Francisco llegó a Panamá para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, que ha congregado a decenas de miles de peregrinos en el país, a quienes el Sumo Pontífice les hablará de migración, violencia y ecología. El Airbus A330 de la compañía Alitalia llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, pasadas las 16 horas locales, donde se preparó un recibimiento oficial encabezado por el presidente Juan Carlos Varela y su esposa. El número de fallecidos por la explosión en una toma clandestina de hidrocarburos en Tlahuelilpan, México, subió de 93 a 95. El titular de la Secretaría de Salud explicó que todavía hay 44 pacientes hospitalizados, algunos de ellos en estado muy crítico, por lo que se teme que la cifra puede aumentar. El 18 de enero, un grupo de pobladores de ese municipio reventó un ducto de hidrocarburo y empezó a sustraer de forma rudimentaria la gasolina. Tras varias horas y pese a la presencia del ejército, que poco pudo hacer para controlar a los centenares de personas que se acercaron a recoger gasolina, se registró una fuerte explosión. Y se cumplen 33 días del cierre parcial del gobierno en Estados Unidos. Además, la esposa de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, es implicada dentro del juicio en contra del narco mexicano. Más en el siguiente resumen.
Este miércoles se cumplen 33 días desde el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el cierre parcial de la administración, lo que ha acarreado el mal funcionamiento de varias empresas del Estado, como el FBI, que anunció la suspensión de investigaciones por falta de fondos. Esto mientras que el Senado se prepara para votar este jueves 2 propuestas, una republicana y otra demócrata, encaminadas a poner fin al extendido cierre. La esposa de Joaquín Guzmán Loera, Emma Coronel, había sido una observadora silenciosa en el juicio en Nueva York, pero este miércoles fue implicada por primera ocasión en un delito grave. Damaso López Núñez, alias del licenciado, testificó y señaló que la ex reina de belleza ayudó a coordinar la fuga del Chapo Guzmán del penal del Altiplano en julio de 2015. Un estudio realizado en Rusia reveló que de octubre de 2017 a octubre de 2018, ciberdelincuentes robaron casi 3.000 millones de rublos a través de delitos relacionados a ataques a la banca en línea y sistemas de pago. Según las autoridades, en promedio 1 o 2 bancos fueron el blanco de robos cibernéticos cada mes. Kazajistán puso en marcha la planta eléctrica solar Cesarán, con una potencia de 100 kilovatios que la convierten en la mayor planta de toda Asia Central. Esta está situada en las afueras de la ciudad de Sarán, dispone de 307.000 paneles solares desplegados en una superficie de 164 hectáreas. La planta solar de Sarán generará energía para satisfacer las necesidades de unas 10 ciudades. Fernanda de la Bastida, Telediario. Agradecemos también a todos por acompañarnos en el informativo. Recuerden, el día de mañana muy temprano desde las 6 de la mañana con más noticias y entrevistas para ustedes. Feliz noche para todos.